El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Y vamos a irlo meditando. Lucas 24:13. Si ustedes descubren, el Señor se aparece, sana los corazones, transforma los corazones y siempre les hace un envío. A María Magdalena, ¿qué la mandó? ¿Se acuerdan? En Juan 20, la manda que le cuente a los discípulos. A estos discípulos de Emaús, ¿a qué los va a mandar? ¿O hacia dónde va la misión? ¿Se acuerdan? A volver a Jerusalén. Ellos fueron enviados a perdonar. Nosotros, siempre que tenemos un encuentro con el Señor, somos sanados, somos dotados y somos enviados. ¿Qué recibimos cuando recibimos al Señor? Siempre somos sanados. Somos transformados, somos dotados y somos enviados. Eso tenemos que haberlo oído hoy. Hoy mínimamente, entre ayer y hoy, tenemos que haber sentido sanación. ¿Cierto que sí? Sanación. Esa sanación nos va transformando y hemos sentido una dotación. Si ustedes son sanados, son transformados, son dotados. Es obvio, ¿sí? O que es lógico. Si tenías desamor, ya sales con amor, entonces sos enviado a llevar ese amor. Si antes no eras capaz de perdonar, ahora ya puedes perdonar, entonces debes salir a perdonar. Vamos a ir descubriendo pues ahora qué nos envía el Señor en los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Cuál domingo? O sea, hoy, ¿sí o no? Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban, discutían. El mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pensemos desde acá algo. ¿Qué iban haciendo? Conversando, discutiendo. Podríamos decir peleando. Seguramente se confrontaban, seguramente uno decía, pero es que mire que no pasó nada. El otro de pronto le decía, pero mire que sí, yo he sentido cosas. Iban discutiendo. Pero dice que el Señor se acercó a su lado. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Señor va a nuestro lado. Yo no estoy solo en esto. Yo no estoy solo, el Señor va conmigo. El Señor está a nuestro lado. El Señor no se aleja nunca. El Señor siempre está presente en nuestra vida. No importa en la situación que tú estés, el Señor va de camino contigo. Va en nuestro camino. Sí, para que no digamos es que yo no soy capaz. No, es que no lo vas a hacer solo. Es en el nombre del Señor, es en su presencia. Cuando a uno se le olvida que el Señor está con uno es cuando empieza a cometer errores. Dice, versículo 16, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Listo. Los ojos estaban incapacitados. Yo sé que ustedes no. Pero muchas veces en un retiro, en una charla, a todos les hablamos lo mismo. Todos escuchan el mismo discurso, todos escuchan las mismas canciones, todos hacen las mismas dinámicas. Pero hay unos que ni fu ni fa. Van a salir del retiro igual. ¿Están qué? Incapacitados, ciegos, y no quieren quitarse la venda. Entonces, toda oportunidad que tengan para distraerse, la van a aprovechar. Toda oportunidad que tengan para irse, la van a aprovechar. ¿Sí ven lo que estamos diciendo? Tal cual. Necesitamos a alguien que cumpla lo que estamos... Mentira, Maru, tranquilo. Estaban incapacitados sus ojos para ver. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? A la hora de nosotros compartir esto que hemos vivido, tenemos que pensar, ¿de qué va discutiendo nuestra gente por el camino? ¿De qué hablan nuestros hijos? ¿De qué se habla en la empresa? Nosotros no podemos montar un retiro, un evento, nosotros no podemos llegar a hablarle a un hijo, sino es de lo que él está necesitando. Nosotros tenemos que descubrir la necesidad del otro y desde ahí hablarle, desde ahí responderle, desde ahí conversar. ¿Qué necesita el otro?
Ya estábamos ahora intentando hacer un diálogo de sentimientos. Mire, cuando nosotros dialogamos con alguien, si ustedes van detallando, este relato es todo un diálogo con el Señor, como el de Juan capítulo 4, que es el de la samaritana, es el Señor dialogando, va respondiendo. Y mire qué lindo es el Señor. No se les presenta, no se les manifiesta, sino que les dice, ve, ustedes de qué están hablando, cuéntenme sus necesidades. Nosotros a veces cuando queremos hablar con los hijos, hablan dos palabras y nosotros mismos les soltamos todo lo que tenemos y no los escuchamos. Dice el Papa Francisco, tenemos que escuchar a la persona hasta que estemos absolutamente seguros que ya dijo todo, lo que quería decir. Todo lo contrario, ¿uno qué hace? Espérate un momentico. Si la persona dijo 3 palabras, ¿uno qué le dice? Un momentico. Déjeme hablar. Dejemos que la persona hable. Esta semana, el jueves, me puse a hablar con un señor que va a la escuela, entonces yo le empecé a contar algunas cosas de la misión y no sé qué. Me dijo, ay no, vení, tomémonos un cafecito, hermano, yo lo invito para que me sigas contando. Pues él que dijo yo lo invito y que nos sentamos en la mesa, hasta ahí hablé yo, porque arrancó y yo era, Dios mío, yo bregando a cumplir esto porque yo ya había preparado el tema y yo, ¿cómo paro este man si yo he leído que queda no terminar? Y él hágale 1 hora y él seguía y yo le preguntaba y él seguía y me explicaba y qué bonito y cómo se sintió él de bien contando sus cosas. ¿Qué está discutiendo la gente por el camino? ¿Qué discute tu hijo, tu hija, tu papá? O sea, ¿qué necesidades tienen? A eso vamos a salir ahorita, con esa disposición de enterarnos, de preocuparnos por la necesidad del otro. Primer punto, para que lo guarden pues ahí como punticos que nos envía el Señor. Enterarnos de lo que el otro necesita, pongámoslo así pues, de lo que el otro necesita. Sigamos leyendo. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. Mire pues cómo le responde este Cleofás. ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo, ¿qué ha ocurrido? Sigue el Señor le hubiera dicho, ¿usted es que no sabe con quién está hablando o qué? Le hubiera dicho, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Pero miremos quién era este Cleofás. Lean Lucas capítulo 8 sin cambiar de evangelio para que no nos perdamos mucho, para que nos hagamos una idea de quién era ese Cleofás. Lucas capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Recorría a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Ahí está pues un grupo de mujeres que le seguía al Señor, ¿cierto? Que esa persona, y dice que 2 discípulos, muy probablemente era la esposa de Cleofás. Cleofás tenía una esposa que se llamaba María, y María era discípula del Señor. Entonces muy probablemente, algunos dicen no necesariamente, pero si iban peleando, si iban discutiendo, seguramente era la esposa de él. ¿Y qué le dice pues el Señor? Venid, ¿qué es lo que ha sucedido? Jesús inmediatamente con su palabra lo va animando para que siga hablando. Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras. Segundo punto, nosotros tenemos que salir a dar un testimonio de obras y de palabras. No podemos estar callados tampoco, pero también tenemos que estarlo haciendo con obras y con palabras. No solo hablar, sino obras, como cantábamos ahorita. Que se te note. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note. Obras y palabras. Esto es muy lindo
porque el Evangelio siempre está acompañado de eso, de obras y palabras. Si ustedes leen los relatos de Juan, por ejemplo, se da un milagro, inmediatamente viene el discurso del Señor que lo explica. El Señor hace sus milagros con palabras y con las mismas palabras explica la obra. Nosotros muchas veces tenemos o palabras o obras, necesitamos las dos. Palabras, o sea, evangelizar, llevar la palabra de Dios, hablarle a la gente, pero que eso esté acompañado de obras. Listo. Tercer punto, mire lo que sigue. Versículo 20. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Ya arráncala a decir lo que ya leíamos ayer. Nosotros esperábamos. Un creyente nunca puede haber perdido la esperanza. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Esperanza para los otros. Si alguien llega defraudado, llevado, amargado, nosotros siempre tenemos que mostrarle esperanza. Frutos del resucitado, la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de hablar desde obras, de actuar con obras, con palabras, y la capacidad de tener esperanza. Aquí quiero que hagamos una pausita y les voy a dar una lista de lo que nunca debe hacer el cristiano. ¿Sí se animan? Lo que no. Y luego continuamos con el tercer punto. Dicen, si miramos bien el texto, dice que ellos iban con un aire entristecido. A mí me ha pasado a veces que le digo a una persona en los grupos, ven y ayúdame en la oración, ¿cierto? Como para variar, para animar a las personas. Y a veces arranco a orar y dice, más o menos así, Señor, este mundo tan difícil, las cosas como están de duras hoy, Señor, ¿qué vamos a hacer, Señor, con todas estas situaciones que estamos pasando? La gente no quiere creer en ti, la gente no espera, Señor, de ti, la gente es mala. ¿Eso es una oración de esperanza? No. ¿Sí? Está como desesperanzado. Nunca nosotros podemos hacer una oración desesperanzada. Nunca podemos hablar nosotros en términos de desesperanza. Hay mucha gente que predica desde el mal, desde lo inseguro, desde lo dudoso. No, podemos ayudarle a la gente a que descubra sus errores, sus dificultades, pero siempre con esperanza. A veces nosotros decimos, ya nadie cree en la iglesia, ya nadie espera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? No, es que la gente no va a eso. No, ¿para qué vamos a montar un grupo si nadie cree ya? Los muchachos no creen. ¿Qué vamos a armar grupo de jóvenes? Esas son expresiones que tenemos que sacarla. No podemos estar desesperanzados. Y a pesar de todo esto, mire lo que ellos siguen diciendo. Versículo 22. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron como las mujeres habían dicho. Miren pues todo el testimonio que ellos dan, ¿sí ven? Mujeres que le dan testimonio, hombres que dieron testimonio, pero sin embargo ellos no están creyendo. Muchas veces nosotros somos así y también decimos, no, el Señor sí ha hecho milagros en mi vida, el Señor sí, no, el Señor es muy bueno, pero a la hora de hacer las cosas de Dios no estamos. Damos un testimonio con las palabras, pero nuestras obras dicen otra cosa. Vení, vamos al grupo los martes, vamos al retiro. No, eso es lo más de bonito, a mí me gusta, yo he ido varias veces. ¿A ustedes les han dado esa respuesta cuando invitan, cierto que sí? Yo he ido, casi nunca dicen, casi nunca, también puede pasar, pero casi nunca dicen, no, es que es muy maluco, eso es muy aburridor, eso no sirve para nada, no, que hasta aceptan que el Señor inclusive ahí los ha bendecido. Pero a pesar de todo eso dicen, no, es que yo no puedo, yo tengo que trabajar, es que tengo que ir a hacer una vuelta, hoy tengo que ir a cambiar la niña, tengo que ir a arreglar cocina, tengo que ir a voltear unas tajadas. No, yo sí quisiera ir, pero es que me dieron una cita para esta hora. Me pusieron un curso a esta hora. Pero es que es muy temprano, pero es que es muy tarde, porque la empresa no nos da las 2 horas. Bueno, pero a pesar de eso no pueden negar
que el Señor ha hecho una obra. Sigamos pues con las que sí vamos a hacer. Estas son las que no, ahora vamos con las que sí. Sigamos leyendo. Él les dijo: qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en la gloria? Nuestra fe pasa por la cruz. Ya les decía ahora la frase. Un cristiano que busque un cristianismo sin cruz se queda con la cruz y sin el Cristo. Ahora me preguntaban que por qué nosotros los cristianos mantenemos la imagen del crucificado, si ya pasó y si no sé qué. Pues por muchas razones, pero digamos una. Por un lado, para que no se nos olvide que Él murió por nosotros. Podría ser una. Por otro lado, porque desde muy temprano, en la experiencia cristiana, ahora que comentaban lo de cristiano, católico, testigo de Jehová, mire, han surgido sectas. Cuando digo sectas, son grupos que se han adjudicado el nombre de cristianos, donde ellos se creen los salvados, donde ellos se creen los únicos. Se han tomado el nombre de cristianos, dando la idea de que ellos como cristianos son los primeros que nacieron hace 70 años o hace 20 años. Pero si usted lee los Hechos de los Apóstoles, hay un momento en el que dice, ahí por primera vez fueron llamados cristianos. Los cristianos somos nosotros los católicos. Ellos son los que de una manera secundaria se han adueñado del nombre. Pero al principio solamente habíamos unos cristianos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros los católicos. Antes no había más cristianos. Los primeros 1000 años de la iglesia solo habían unos cristianos. ¿Quiénes? Nosotros, no habían más. En el año 1000 hubo la primera división, entonces ya quedamos 2 clases de cristianos: los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos. Por allá luego en el año 1600 viene Martín Lutero y hace el segundo cisma, se divide la iglesia y desde ahí aparecen un montón de sectas adueñándose del nombre cristianos. Terrible, una señora evangélica una vez me decía, era muy querida, en un almacén que yo trabajaba. Ella decía, yo soy cristiana. Y yo le decía, qué bueno, yo también. No, usted no es cristiano. Ella toda formalita así, me decía, no, usted no es cristiano. Y yo, pero ¿cómo que no soy cristiano? Entonces, ¿yo qué soy? Usted es católico. ¿Y entonces qué soy? No, usted no es cristiano, usted no es cristiano. Me ponía casi para llorar, diciéndome que yo no era cristiano. Y yo, entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos los cristianos. Ellos después se adueñan del nombre porque nosotros nos hemos llamado católicos porque somos una iglesia universal. Si pusieron cuidado cuando el Padre dijo ahora que por la unción del obispo y del sacerdote, nosotros, miren, pónganme cuidado a esto, que esto es valioso, les puede servir, sobre todo para entender un poquito nuestra fe. Cuando un obispo es ordenado obispo, otro le impone las manos. Y si usted lee el acta donde él es ordenado obispo, llevan una secuencia donde dice, este obispo fue ordenado por este y por este y por este, ininterrumpidamente hasta llegar a uno de los 12 apóstoles. O sea, al obispo Ricardo Tobón le podríamos preguntar, él de cuál obispo desciende, de cuál apóstol desciende, podría decir de Juan, de Pedro, de Santiago. Y por Pedro, Santiago y Juan llega la imposición de manos ¿a quién? A Jesús. Nosotros somos la única iglesia en el mundo que tiene una sucesión ininterrumpida hasta llegar a Jesús. Esa imposición de manos que hace el sacerdote el día que te bautizan o el día que haces la confirmación, viene de un obispo y de otro obispo y de otro obispo hasta llegar a los 12 apóstoles y desde ahí a Jesús. Entonces eso no es que todo sea la misma cosa, decían ahora por ahí, que el que crea en esto o crea en la otra que es la misma cosa. No. Respetamos sí, pero no es la misma cosa. No es la misma cosa. Aunque el hijo que yo tenga ya con otra mujer lo amo y quiero darle todo, no es lo mismo. El niñito que nace por fuera de la familia,
Lo amamos, pero tiene sus consecuencias, ¿sí o no? ¿Las tiene o no? ¿Quiénes están todavía despiertos? ¿De qué era que estaba hablando de man? Es que de los hijos cuando no nacen con... Bueno, entonces vamos en que nuestra fe pasa por la cruz. Por eso tenemos el crucifijo, para que no se nos olvide y para que tengamos en cuenta, pongan mucho cuidado, que nuestra fe pasa por cruz. Nuestra fe no es un relajo. Nuestra fe pasa por cruz. ¿Y por qué pasa por cruz? Porque para que nazca el nuevo fruto, tiene que morir ¿qué? La frutica. A todos ustedes les ha tocado hacer la tarea del frijolito, propia con el niño, ¿cierto? Entonces usted le pone el frijolito en algodoncito, con alcohol, que no sé qué. A la niña mía le tocó eso también. A todas tres le tocó, pero con esta pequeña me pasó algo muy especial. Y era que ella todos los días miraba el frijolito. Todos los días lo miraba. ¿Cómo va el frijolito? Hasta que tanto mirarlo, eso no cambiaba. Lo dejó ahí. Cuando menos pensó, nació la matica. Y frijolito por ningún lado. Y ella llega y mira. Mami, nació la matica, mi amor. Papi, mi frijolito. Mi frijolito, papi, yo quiero mi frijolito. Yo, mi amor, es que ya nació la matica. No, yo quiero mi frijolito. ¿Qué se hizo mi frijolito? Tiene que morir el frijolito para acordarnos que nosotros, ahí está el crucifijo, para acordarnos que Él murió por nosotros, para acordarnos que nosotros tenemos que crucificar nuestros pecados, nuestras situaciones de muerte. Él está ahí para acordarnos que murió por nosotros y que si Él muere, hay que una nueva vida. A despertar primero, ¿sí o no? Quinto, se evangeliza desde las Escrituras. Si ustedes quieren que sus hijos se animen a conocer la fe, conozcan la palabra de Dios. Mire que ahí también nos dice, versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera para entrar así en su gloria, y empezando por Moisés, ¿y empezando por quién? Por Moisés. Y continuando por todos los profetas, le fue explicando qué decían las Escrituras de Él. ¿Cómo explicamos nosotros la fe? Desde las Escrituras. Si ustedes quieren tener argumentos con sus hijos, lean la palabra de Dios y apréndanla a compartir. Y van a descubrir cuántas bendiciones pueden recibir desde ahí. Sigamos leyendo. Versículo 28. Al acercarse a un pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron al instante: quédate con nosotros porque atardece. Si ustedes quieren ser bendición para otros, díganle continuamente al Señor: quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque atardece. Quédate con nosotros porque atardece. Necesitamos que el Señor esté con nosotros. Es otro punto si queremos llevar testimonio a nuestra vida. Saber que el Señor está con nosotros. Dice más abajito: entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan. Siguiente punto. ¿Dónde reconocemos nosotros al Señor? En la Eucaristía. ¿Dónde vamos nosotros alimentándonos? En la Eucaristía. ¿Dónde vamos creciendo nosotros? En la Eucaristía. ¿Usted quiere que sus hijos amen al Señor, busquen al Señor? Pues llévenlos a la Eucaristía. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Un punto importante si nosotros queremos llevar la experiencia del resucitado a la casa: que arda nuestro corazón. A veces nosotros queremos contagiar a los otros y yo no sé qué nos arde, pero el corazón no es. Que tengamos un corazón animado, un corazón convencido. El convencido convence, el convertido convierte. Pero ya lo decíamos, uno aperezado, uno dormido, uno de mala gana, uno regañando, seguramente no va a llegar a ninguna parte con el deseo que tenemos
de que la familia cambie, que la familia experimente la bendición, que arda nuestro corazón. Y ese ardor del corazón no es solamente, digamos, a ver, podemos mirarlo así. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en la pasión, ¿cierto? Y en la pasión es que Él está apasionado por nosotros. Pasión, apasionado, ¿cierto? Por ahí decimos que Colombia es pasión, es todo un logotipo pues, de aquí de Colombia, pero que estemos apasionados, que arda nuestro corazón, que se conmueva nuestro corazón ante uno, la necesidad del otro, ante uno, el deseo de ayudar al otro a que cambie de vida, el deseo de ayudar al otro a que se convierta, que realmente sintamos en nuestro interior que queremos transformar la vida de los otros, que le arda a uno el corazón al escuchar la palabra. Esto es lo que nos va invitando a vivir pues el resucitado. A esto se nos invita. Entendamos, si a nosotros nos dicen, vea, evangelice a su familia, vea, haga un grupito de oración, muchos que ya llevan mucho tiempo, ¿qué necesitamos nosotros? Que el mismo Jesús nos explique las Escrituras. Que el mismo Jesús nos muestre lo que tenemos que hacer. Cuando yo les digo lo de que arda el corazón, es muy lindo porque el Señor a mí me ha ido dando esa gracia. A veces, pues todavía uno se deja a veces llevar por incomodidades, pero en la mayoría de los casos el Señor me da una gracia muy bonita, me ha ido dando una gracia y es de poder expresar el amor a las personas, e inclusive a las personas que no son tan cercanas, e inclusive a personas muy lejanas. No sé si ayer les contaba lo del aeropuerto, ayer les conté, ¿cierto? Sí les conté eso, ¿cierto? Sí, el señor que me llevó al aeropuerto, sí les conté eso, ¿cierto que sí? Allá en Cúcuta, no les conté eso. Allá cuando venía de Cúcuta, pues donde me hospedaron, el señor, el que me recibió en su casa, me llevó al aeropuerto, y muy especial ese señor, muy formal. Entonces él me cargó el bolso hasta que entramos pues ya a la sala de espera. Entonces yo lo abracé, luego él me abrazó, y pues el Señor me ha puesto mucho como esa expresión, lo quiero mucho o lo amo mucho. Entonces cuando él me dio ese abrazo, yo le dije, lo amo mucho, mi hermano, lo amo mucho. Y entonces se quedó que es que... y se le empezaron a salir las lágrimas. Eso es que le arda a uno el corazón. O sea, que uno sienta ese deseo de amar a las personas, de amarlas sinceramente. El padre Raniero Cantalamessa, predicador del Vaticano, dice, si no los amas, no les prediques. Y dice también San Juan Bosco, antes de corregir a un joven, ámalo. Si no lo amas, no lo corrijas. Antes de corregir a cualquier persona, antes de dar un consejo, tengo que amarlo. Lo que hagas, hazlo por amor, decía San Agustín. Todo lo que vayamos a hacer, que sea por amor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Al recibir la Eucaristía, los discípulos de Emaús sienten que les arde el corazón, y que les arde el corazón por los otros. Último punto. Vamos a irnos adelantico al versículo 49, dice, ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de lo alto. Miremos atrásito el versículo 33. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿A dónde los invita el Señor? A Jerusalén. Vuelve, y quizás cada año hemos hablado esto, los que han venido a otros retiros. En definitiva, el Señor nos invita a volver a Jerusalén, o sea, a volver a la iglesia, o sea, a volver a la comunidad, o sea, a volver a comprometernos, a tomarnos en serio el seguimiento del Señor. Volver a empezar, volver a comenzar con Él.
no quedarnos atrás. Y ese volver con Él es siempre volver con los discípulos. Miremos un poquito en el Evangelio según San Juan, ahí adelantico. Juan 21 dice, después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Si ustedes miran o mar de Galilea, si ustedes miran las otras apariciones, el Señor les dice, nos vemos en Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? Lucas capítulo 5, cuando quieran lo miran. Ahí es donde el Señor por primera vez llama a los discípulos. En Galilea, o sea, en este mismo lago de Tiberíades. Ahí es donde llama a Pedro, Lucas capítulo 5 lo llama. Bordeando el mar de Galilea lo llama. Pero aquí el Señor ya ha resucitado y vuelve y los llama y los invita a encontrarse con Él en el lago de Galilea. Ahí se manifestó de nuevo en el lago de Galilea. ¿Cómo así? En ese lugar donde un día nos encontramos con el Señor, Él resucita y vuelve y nos invita. Todos seguramente en algún momento de la vida hemos tenido un encuentro con el Señor, un momento especial, un momento maravilloso. Y el Señor nos invita de nuevo a ese momento, a retornar a esos momentos. Miren, seguramente la mayoría de nosotros hicimos la primera comunión ilusionados, con las manitos juntas, felices por la primera comunión. Y seguro dejamos al Señor allá en la primera comunión. Y ese día nos confesamos, o por esos días nos confesamos, por esos días fuimos a misa, pero nos fuimos alejando. Y ya quizás muchos no han vuelto a la misa, no han vuelto a la oración. Y el Señor les dice, nos volvemos a ver en ese lugar donde un día nos encontramos, donde un día nos sentimos enamorados. Eso quiere decir este lago. Eso nos quiere decir también volver a Jerusalén, vuelvan a la comunidad, vuelvan a la iglesia, vuelvan al momento donde nos encontramos, vuelvan a empezar, es lo que nos está diciendo el Señor. Volvamos a empezar, volvamos a amarnos otra vez. Y será la única manera en la que nosotros vamos a poder evangelizar a los otros. Si nosotros queremos ver nuestras familias cambiadas, nuestros hijos transformados, tenemos que empezar por hacer un cambio en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un momentico de oración para que el Señor nos regale esta gracia de sellar este encuentro y prepararnos para vivir la Eucaristía. Cerramos nuestros ojos. Dígale conmigo, Señor Jesús, yo te invito a mi corazón. Te pido, Señor, que pases de nuevo por mi vida. Te pido, Señor, que me seduzcas de nuevo, que me lleves a Galilea, que me hables de nuevo al corazón. Como un día, Señor, me invitaste desde niño, me llevaron mis padres a la pila bautismal, por su fe, por su experiencia. Hoy, diga conmigo, hoy, Señor, yo quiero decirte sí. Quiero empezar de nuevo, quiero volver a Galilea. Yo me he alejado como Pedro, como los discípulos de Maús, con temor. Como estos discípulos iban hacia atrás, nosotros queremos volver a empezar contigo. Diga conmigo, Jesús, yo quiero empezar de nuevo contigo. Pidámosle a María pues que nos acompañe, que nos ayude, para que esto que hemos vivido en este día y medio realmente quede sellado en nuestro corazón y podamos empezar de nuevo. Si el Señor nos ha sanado, si el Señor nos ha sanado, nos ha transformado, nos ha dotado y nos está enviando hoy a llevar la bendición a nuestra casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.